¿Qué tal, chicos? Buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal del CBT número 7. Esta semana le corresponde al área de comunicación subir un video a la plataforma. Las asignaturas que conforman este campo son lectura, expresión oral y escrita 2, lectura, expresión oral y escrita 4, impartido por la maestra Louvan Estrada, literatura sexto semestre, impartido por la maestra Sara, inglés 2 e inglés 4, impartido por la maestra Yossi, tecnologías de la información y la comunicación, impartida por el maestro Salvador Robles en segundo semestre, Tecnologías de la Información y la Comunicación, impartido por la maestra Nadia López en cuarto semestre, y los talleres de apreciación artística y taller de estrategias para el aprendizaje, impartidos por el maestro Yankele Mendoza. Bien, chicos, yo soy el profesor Jorge Mercado, yo imparto la asignatura de lectura, expresión oral y escrita 2, y vamos a comenzar con la presentación. Vamos a ver primero los aprendizajes esperados que vamos a lograr con este video. El primero es reactivar los aprendizajes esperados de Leoye 1. El siguiente aprendizaje es reorganiza la información relacionada con la naturaleza de un proyecto y la comunica a manera de infografía. Aprendizaje esperado de Leoye 4. Siguiente aprendizaje, utiliza los recursos literarios para la composición de un texto con sus propios recursos. Es un aprendizaje esperado de literatura. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es clases de palabras. Nosotros todos los días nos estamos comunicando con nuestros amigos o con nuestro entorno social y lo hacemos a través de palabras. Cada una de estas palabras pertenece a una categoría o a una clase de palabra. Pueden ser sustantivos, verbos, determinantes, adjetivos, preposiciones, conjunciones. El día de hoy yo voy a comenzar a explicarles lo que son los sustantivos, los adjetivos y los determinantes. Los sustantivos, chicos, son palabras que nombran o designan personas, animales, cosas, objetos, emociones o sentimientos. Hay sustantivos propios y hay sustantivos comunes. ¿Cuáles son los propios? Son aquellas palabras que nombran a personas, puede ser Jorge, Carlos, Carla, Alberto, pueden nombrar ciudades o pueden nombrar países. Siempre se escriben con letra mayúscula. Y los sustantivos comunes son todos aquellos que nos rodean. Puede ser un lápiz, unas tijeras, una libreta, una mesa, todos aquellos sustantivos que nos rodean y que no son propios. Bien, los sustantivos comunes a su vez se dividen en sustantivos concretos y sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos son aquellos que podemos percibir a través de nuestros sentidos, que son tangibles incluso. Todos aquellos objetos que nosotros podemos ver son sustantivos. Por ejemplo, un coche, una casa, un zapato, una libreta, son sustantivos concretos. Los sustantivos abstractos son aquellos que no podemos percibir a través de nuestros sentidos. Son algunas ideas que no podemos percibir, que no son tangibles. Por ejemplo, la esperanza, la valentía, el amor, son sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos, chicos, se dividen también en sustantivos que son contables e incontables. Los sustantivos contables son aquellos que, como su nombre lo indica, se pueden contar. Nosotros, si tenemos el sustantivo, por ejemplo, manzana, podemos contar una manzana, dos manzanas, tres manzanas, cuatro manzanas. Un lápiz también lo podemos contar. En cambio, por ejemplo, la palabra leche no la podemos contar, o la palabra aire. Son sustantivos incontables. Los sustantivos contables también se dividen en sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Los sustantivos individuales son uno nada más. Por ejemplo, si yo les digo la palabra árbol, árbol es un sustantivo individual, pero un conjunto de árboles forman la palabra arboleda o la palabra bosque. Bosque es un sustantivo colectivo. Mismo caso con la palabra oveja. Oveja es un sustantivo individual. La palabra rebaño es un sustantivo colectivo. La palabra abeja es un sustantivo individual.
La palabra enjambre es un sustantivo colectivo. La palabra flor es un sustantivo individual y un conjunto de flores o un ramo de flores es un sustantivo colectivo. Vamos a ver un pequeño mapa, chicos, para recordar cuál es la estructura de los sustantivos. Como ya les había dicho, los sustantivos se dividen en sustantivos comunes y sustantivos propios. Los comunes son todos aquellos objetos que nos rodean. Los sustantivos propios son nombres de personas, de ciudades o de países y siempre se escriben con mayúscula. Los sustantivos comunes se dividen en abstractos y concretos. Los abstractos son aquellos que no podemos percibir por medio de los sentidos, como la ilusión o el amor, y los concretos son aquellos que nosotros podemos percibir y que son tangibles. Los sustantivos concretos también se dividen en contables e incontables. Los contables son pues aquellos que podemos asignarles un número que los podemos contar y los incontables no los podemos contar. Por ejemplo, el aire. Los sustantivos contables también se dividen en individuales y colectivos. Vamos a poner un ejemplo, chicos. Aquí quiero que vean o que piensen en un gato. Un gato es un sustantivo. Es un sustantivo común. Es un sustantivo común, concreto, contable, individual. Si yo digo la palabra gatos, es un sustantivo también común, concreto, contable y sigue siendo individual. Solo que hablara de un conjunto de gatos, digamos como una jauría, entonces sería un sustantivo colectivo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo ahora con una abeja. Una abeja es un sustantivo común, concreto, porque lo podemos percibir por medio de los sentidos, es contable y es individual. La palabra enjambre, en cambio, es un sustantivo común, concreto, contable y colectivo. Y así podemos ir identificando qué tipos de sustantivos tenemos, chicos, pero vamos a hacer un ejercicio al final. Vamos a seguir con la categoría de los adjetivos. Los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo y no solo lo acompañan, sino que le dan una característica o una cualidad. Existen adjetivos calificativos, por ejemplo, sincero, amable, inteligente, ordenado, bueno. Continuando con el ejemplo del gato, si yo digo gato negro, la palabra negro ya le está dando una cualidad a nuestro gato. Es un adjetivo calificativo. También existen los gentilicios. Los gentilicios nos indican el lugar de procedencia de una persona. Por ejemplo, si alguien nació en Argentina, el gentilicio sería argentino. Si nació en Estados Unidos, estadounidense. Y los adjetivos numerales que nos indican números, por ejemplo, 7, 800, un tercio, un quinto, primero, segundo. Estos son los adjetivos calificativos, los que le otorgan una cualidad a nuestro sustantivo. Vamos a pasar con la siguiente categoría que se llaman determinantes. Los determinantes son palabras que cumplen la función de precisar, limitar, concretar la extensión de nuestro nombre o de nuestro sustantivo. Generalmente nos indican el género y el número, o qué tan lejos y qué tan cerca se encuentra el objeto o el sustantivo de nosotros. Puede ser eso, o también nos indican posesión, a quién le pertenece el sustantivo. Vamos a trabajar con un ejemplo, chicos, para que nos quede más claro. Un determinante siempre va antes del sustantivo. Un determinante puede ser la palabra el. Si yo escribo el gato, ya nos está indicando qué género es, y en este caso es el género masculino. Nos está indicando también el número, nos está diciendo si es singular o plural. En este ejemplo es singular, porque solo nos está hablando de un solo gato. Vamos a regresar a la presentación y vamos a ver los tipos de determinantes que existen. Existen
unos determinantes que se llaman artículos, otros que se llaman posesivos, numerales, demostrativos e indefinidos. Vamos a ver las palabras de cada uno de ellos. Los determinantes artículos utilizan o son las palabras el, la, los, las, un, una, unos y unas. Los demostrativos son palabras como este, esta, estos, estas. Como ya les había dicho, los demostrativos nos indican qué tan cerca o qué tan lejos está un objeto o un sustantivo de nosotros. Si si un sustantivo se encuentra cerca de nosotros, utilizamos la palabra este. Si son varios y están cerca, utilizamos la palabra estos o estas. Por ejemplo, este lápiz, estas libretas, estos cuadernos. Si el sustantivo se encuentra más lejos de nosotros, utilizamos la palabra ese o esa, si es un solo objeto, o esos, esas, si son varios. Si el sustantivo se encuentra más lejos de nosotros, utilizamos la palabra aquel o aquella, si es un solo objeto. Si son varios, aquellos o aquellas. Regresemos a nuestro ejemplo del gato, y si digamos que queremos decir, o no, el gato se encuentra lejos, entonces escribimos aquel gato, que además del género número nos está indicando qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra de nosotros. Bien, chicos. También existen los determinantes posesivos. Por ejemplo, mi gato, tu gato, su gato, nuestro gato, si es que pertenece a varias personas. Y los numerales que también nos indican números. Primero, segundo, octavo, tercero, el doble, muchos gatos, pocos gatos o algunos gatos. Estos últimos son determinantes indefinidos. No se puede saber exactamente cuántos son. Bien, vamos a realizar este pequeño ejemplo, chicos, para que pues nos quede un poco más claro cómo es que vamos identificando las clases de palabras. Aquí yo marqué de color amarillo nuestro sustantivo. Como ya les había dicho, la palabra gatos es un sustantivo común, concreto, contable e individual. La palabra los es un determinante, lo vamos a poner de color verde. La palabra negros es un adjetivo calificativo, le está otorgando una característica a nuestro sustantivo. La palabra son es un verbo, más adelante les van a explicar cuál es la característica del verbo. La palabra de, aquí está cumpliendo una función de preposición, es otra clase de palabra. La vamos a poner de color azul. La palabra suerte es otro sustantivo, lo vamos a poner de amarillo. Y la palabra mala le está dando una característica o una cualidad a nuestro sustantivo que es suerte. Entonces, es un adjetivo. Y así es como se compone una oración, con diferentes clases de palabras. Es importante, chicos, que siempre exista una relación de coherencia entre los determinantes, entre nuestros verbos, entre nuestros adjetivos. Por ejemplo, no podemos aquí poner a nuestro determinante que sea la gatos negros, porque no hay coherencia, no hay adecuación. Entonces, nuestro determinante tiene que tener coherencia con nuestro sustantivo, con nuestro verbo y con todo lo demás de la oración. Bien, chicos, hasta aquí termina las categorías que yo les voy a explicar. Cedo la palabra y paso el micrófono a la maestra Louban, que les va a explicar las siguientes categorías gramaticales. Hola, buen día a todos alumnos y alumnas. Bueno, pues en esta ocasión yo voy a hablarles sobre dos clases de palabras. Primeramente vamos a ver lo que son los verbos y después lo que son las interjecciones. Vamos a empezar con los verbos. ¿Y qué son?
Pues son aquellas clases de palabras que nos van a expresar acciones, procesos o estados que realizan las personas, los animales o las cosas. ¿Entre qué acciones podríamos encontrar? Pues, por ejemplo, bailar, correr, caminar, dormir, o estados como por ejemplo estar dormido, estar sentado, estar bailando, estar acostado, ¿ok? Entre otras. Y bueno, principalmente las características del verbo es que tienen o nos indican un número y también lo que es la persona. Con número se refiere a que, bueno, nos van a indicar si es una persona nada más o un animal o una cosa lo que realiza la acción o son varios los que realizan la acción. Dentro del singular vamos a encontrar que pues es una sola persona la que realiza la acción. Por ejemplo, aquí lo voy a poner en grande. Por ejemplo, yo hablo, ella habla, él habla o tú hablas. Solo una persona realiza la acción. Y en el plural es cuando varias personas realizan la acción. Por ejemplo, ellos hablan, nosotros hablamos o ustedes hablan. ¿Ok? Entonces, pues esa sería la diferencia entre lo que es el singular y el plural. Ahora vamos a pasar a otra característica que sería la persona. Y en este caso nos va a informar sobre qué persona realiza la acción. Vamos a encontrar tres tipos de personas, que son primera persona, segunda persona y tercera persona. La primera se refiere a aquellas acciones que realizan las personas que hablan sobre sí mismos. Como por ejemplo, aquí tenemos dos frases, decir yo corro o nosotros corremos. Si se dan cuenta, pues estoy hablando o se habla sobre sí mismo, tanto si es una persona o si son varias. Después, en segunda persona, aquí se refiere a cuando la acción la realizan personas que están escuchando. Por ejemplo, decir tú corres o ustedes corren. Nos estamos dirigiendo a alguien, a un tú. Y finalmente, como tercera persona, vamos a identificarla porque pues estas acciones las realizan alguien distinto tanto de quien habla o quien escucha. Es alguien distinto, como por ejemplo decir, él corre, ella corre, ellos corren o ellas corren. Nos estamos refiriendo a alguien más. Y bueno, los verbos también se dividen en dos tipos de tiempos, que son los tiempos simples y los tiempos compuestos. Sin embargo, pues esta vez solo vamos a abarcar lo que son los tiempos simples porque pues en realidad los verbos sí son un tema muy extenso, pero bueno, vamos a ver aquí lo principal. Y bueno, los tiempos simples se dividen en los siguientes que pueden encontrar aquí en la parte izquierda, que son el presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, etc. Vamos a empezar con lo que es el presente. Y bueno, pues son acciones que, como lo dice la palabra, suceden en el momento. Como por ejemplo, aquí vamos a estar viendo el ejemplo del verbo cantar, y sería canto, como, vivo. Después, también vamos a encontrar otro tiempo simple, que es el pretérito imperfecto, y se refieren a acciones que sucedieron y que están inacabadas, como por ejemplo, cantaba, comía o vivía. El pretérito, el siguiente, que es el pretérito perfecto simple, se refiere a aquellas acciones que ya se acabaron. Estas sí ya están acabadas. Como por ejemplo, canté, comí o viví. Después seguimos con lo que es el futuro simple y esto se refiere a acciones que sucederán, como por ejemplo, cantaré, comeré o viviré. Después vamos a pasar al siguiente, que es el condicional simple. Y bueno, esto se refiere a acciones que son probables, aquellos hechos que pueden ser probables, como por ejemplo, cantaría, comería o viviría. Aquí, si se dan cuenta, las terminaciones de este tipo de acciones terminan siempre en ia. Después, vamos a pasar a lo que es el infinitivo. Y pues en este caso, el infinitivo
no nos va a especificar tiempo. Digamos que es la palabra que a nosotros nos aparece en el diccionario cuando buscamos un verbo. No nos indica ni si está en presente, en pasado y futuro, solo nos indica el tipo de verbo. Como por ejemplo, acciones como cantar, comer o vivir. Estos siempre van a terminar con las letras ar, er o ir. Vamos a pasar al siguiente, que sería el gerundio. Y en este caso, pues el gerundio nos indica acciones que están sucediendo. Y siempre van a tener terminaciones como ando, o endo o yendo. Aquí vamos a ver los ejemplos de estas acciones, como por ejemplo, cantando, comiendo o viviendo. Y finalmente, también dentro de estos tiempos vamos a encontrar al participio, que pues este se refiere a acciones que ya han acabado y que requieren también de otro tipo de palabras, como por ejemplo, cantado, comido o vivido. Aquí podemos decir nosotros, yo he cantado, o yo he comido, o yo he vivido. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las interjecciones. ¿Y qué son estas? Nosotros siempre en nuestra vida cotidiana vamos a presentarnos ante diferentes situaciones que nos van a provocar sorpresa o que nos van a provocar algún tipo de emoción, y a esas reacciones instantáneas o esas expresiones o palabras instantáneas que nosotros decimos en el momento se les conocen como interjecciones. Bueno, primeramente vamos a ver que estas van a expresar sentimientos como dolor, alegría, enojo, tristeza, etcétera. ¿Y cuáles son ejemplos de interjecciones de este tipo? Por ejemplo, si algo nos duele, ¿qué decimos? ¡Ay! O ¡ah! Si nos sorprendemos. O ¡uf! Si algo nos parece, nos sorprende. Además de eso, también expresan reacciones o sonidos que imitamos nosotros, como por ejemplo, va, o buah. O también pueden ser convenciones sociales. ¿A qué se refiere con convenciones sociales? Pues a palabras que nosotros utilizamos cuando saludamos o cuando nos despedimos, como por ejemplo, hola, o cuando nos despedimos, adiós. Cualquiera de estas también es interjección. Y bueno, sus características principales que siempre suelen ir acompañados de signos de exclamación, que son como esos ejemplos que acabamos de ver, o también a veces de interrogación, como por ejemplo, cuando tienes duda, o quieres que sí que te resuelvan algo de lo que tienes duda. O puaj, ¿no? Aquí vemos que tiene signos de admiración. Y bueno, también las interjecciones pueden funcionar como frases independientes, es decir, palabras ya completas que nosotros las usamos para expresar también cierta sorpresa o emoción, como por ejemplo, cuidado, o genial. También podemos encontrar muchísimas otras que, bueno, ustedes yo creo que ya se darán cuenta cuando estén hablando de cuáles pertenecerían a lo que son las interjecciones. Ahora, su clasificación es en dos tipos principalmente. Desde el punto de vista gramatical, que se refiere como que se refiere desde el punto de vista de las palabras, se clasifican en propias o simples y en impropias o compuestas. Las propias o simples son aquellas que no derivan de otras palabras y que expresan una reacción espontánea, por ejemplo. Ya lo vimos anteriormente. Se entrarían aquí ejemplos como uf, o ah, o uy. Ahora, las impropias o compuestas serían aquellas que pues surgen a partir de otras palabras, o pertenecen a otro tipo de palabras, como por ejemplo, o palabras que se pueden utilizar en otro tipo de oraciones o de frases, pero que también pueden funcionar como interjecciones, como por ejemplo,
fuera, o decir mi madre, o caracoles. Aquí si se dan cuenta ya no es nada más una sola expresión, sino que ya es una palabra completa. Puede ser desde una palabra hasta dos, que nos indiquen también una reacción. Uh-huh. Y bueno, acá desde el punto de vista semántico, que semántico se refiere de acuerdo al contexto o de acuerdo al ambiente en el que se desarrolla una comunicación, se dividen en apelativas y en expresivas. Las apelativas, dice aquí que están orientadas al oyente porque estas las usamos cuando queremos llamar de la persona a la que le estamos hablando, como por ejemplo, hey, o ch, oye, cualquiera de estas pueden entrar dentro de lo que son las apelativas. Y las expresivas nos dicen que están orientadas al hablante porque son aquellas en las que nosotros, como hablantes o como emisores, expresamos una palabra o una expresión, como por ejemplo, ay, o ea, o bien, ¿ok? Y bueno, pues ya en conclusión, chicos, este tipo de palabras, que son las interjecciones, las podemos usar en diferentes situaciones, dependiendo pues cuál sea nuestra reacción, ¿no? Tanto en emociones como para llamar la atención o para nosotros expresar algo que sentimos, ¿ok? Y bien, pues ahora paso cámara y micrófono a la maestra Sara para continuar con las últimas clases de palabras. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los pronombres. Significa literalmente en lugar del nombre o por el nombre. Los pronombres son palabras dependientes, puesto que su significado es el del sustantivo al que sustituye. ¿Ok? Un ejemplo de pronombres es el siguiente texto. Ana llamó a Laura para invitarla a la fiesta de su hermano. Laura contestó a Ana que no iría, pero que llamaría para felicitar a su hermano. Ana, Laura, fiesta, hermano, son una especie de etiquetas con la que podemos nombrar a las personas o a las cosas. Y si no has fijado en algo no funciona, demasiadas repeticiones, ¿no? Bueno, hagamos unos cambios. Ana llamó a Laura para invitarla a la fiesta de su hermano. Esta le contestó que no iría, pero que llamaría para felicitarlo. Las palabras que marcamos en negritas son pronombres, cuya función fundamental es sustituir al nombre para evitar repeticiones. ¿Ok? Los pronombres se clasifican en diversos tipos, atendiendo a la forma en que se reemplazan o se refieren al nombre. Un primer tipo es pronombres personales. Los pronombres personales adoptan diferentes formas según se refieran a la persona que realiza la acción o no. En este ejemplo voy a utilizar la primera persona, que sería yo envié el correo a Jorge. No puedo decir me envié el correo a Jorge, ¿ok? Tenemos otro pronombre, los demostrativos. Los demostrativos sustituyen al nombre marcando la distancia, cercanía, lejanía, distancia o distancia media, a la que se encuentra del hablante. Por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que pasó el año pasado? Aquello sí fue divertido. Ya no repetimos palabras. Tenemos también los pronombres indefinidos. Expresa una cantidad imprecisa, ¿sale? Es como lo dice su nombre, son indefinidos. Algunas de sus formas son alguno, algunos, algunas, ninguno, ninguna, ninguno. Y los que puedes ver en esta pantallita. Y lo comprenderás mejor con estos ejemplos. Por ejemplo, algunos no estaban de acuerdo con la fecha del examen, pero nadie se atreve a decir lo que piensa. Y así nos evitamos estar diciendo María, Juan y María Pancha no se atrevieron a decir lo que pensaban. ¿Ok? Entonces los pronombres nos ayudan a esto. Tenemos los pronombres interrogativos y exclamativos. Los interrogativos son para preguntar, como ya lo dice la palabra, y los exclamativos para expresar emociones, alegrías, miedo, sorpresa. ¿Ok? En los interrogativos, algunas de sus formas son qué, quién es, cuál, todo aquello que se utiliza para una pregunta, y los exclamativos, por ejemplo, ¿quién lo diría? ¿Ok? Como de sorpresa. Los interrogativos y exclamativos.
¿Ok? Hasta aquí los tipos de pronombres. Ahora te voy a platicar un poco sobre los adverbios. ¿Ok? Los adverbios son palabras que ofrecen información sobre cuándo, dónde, cómo y con qué intensidad se realizó una acción. También sobre el valor de la oración, si es afirmativa, negativa o hay dudas. ¿Ok? Son palabras cuya función es completar o modificar el significado del verbo, el adjetivo, el otro adverbio o el de la oración completa. Te voy a dar un ejemplo. Muchos adverbios provienen de agregar la terminación mente a adjetivos femeninos en singular. Sandra es rápida, pero también podemos decir, ella llegó rápidamente. Rápida es un adjetivo que da características sobre cómo es Sandra. Sandra es rápido. En cambio, rápidamente te da la información sobre la acción, ¿ok? Llegar. Te dice que llegó rápidamente. En los adverbios tenemos 6 tipos, como lo son el de tiempo, modo y lugar. En tiempo hay adverbios ahora, hoy, ya, nunca, tarde, ayer, después, siempre, mientras. Aquí tienes algunos ejemplos de estos adverbios. Tenemos el tipo de adverbio en modo. ¿Cómo? ¿Cómo pasaron las cosas? Lentamente, despacio. Un ejemplo de este es, la estrella brilla sorprendentemente. Comí despacio. Tenemos adverbio de lugar. ¿Dónde? ¿Dónde pasó? Aquí, allá, arriba, alrededor, abajo, lejos. ¿Sale? También tenemos adverbios de cantidad. ¿Cuánto? Mucho, poco, más, tanto, demasiado. La estrella brilla demasiado o comí mucho. Tenemos adverbios de la negación. ¿Es cierto? No, jamás, nunca, tampoco. Donde negamos todo aquello que pasa. La estrella no brilla. Tampoco comí tacos de canasta. Tenemos el adverbio de duda, de preguntar, de cuestionar. ¿Acaso? Quizá, tal vez, a lo mejor. Y por último tenemos el de afirmación. ¿Es cierto? Sí, desde luego, claro. Un ejemplo de este es la estrella sí brilla. ¿Comí tacos de canasta? Desde luego. Estoy afirmando que comí tacos de canasta. Y listo, chicos. Pues le voy a dar la palabra a la maestra Yossi, que les hablará sobre